Senador José Narro Céspedes, del Grupo Parlamentario Morena, para posicionar a favor. En nuestro país caminamos de un sistema monopartidista, de un solo partido, de partido de Estado, a un sistema bipartidista. En ese sistema bipartidista, prácticamente el acuerdo que se tomó es que el partido que estaba sirviendo de compañía para avalar las reformas que se plantearon, sobre todo en el tema de Salinas, ocuparan espacios en el Poder Judicial importantes. O sea, se les entregó prácticamente parte importante de los tribunales agrarios y se les entregaron también parte importante de la Corte y del Poder Judicial de la Federación. Fue así como se fue construyendo una Corte conservadora, una Corte que representa los intereses fundamentalmente de las fuerzas de derecha de nuestro país. Hoy el proyecto de nación ha cambiado. Cambiamos y salimos de un proyecto neoliberal a un proyecto social, a un proyecto humanitario, humano, un proyecto comprometido con las y con los mexicanos. Por eso se plantea que es muy importante avanzar en una reforma del Poder Judicial Federal, que creo que ese es el tema de fondo. Y bueno, en este sentido habría que caminar para ver el tema de este nombramiento de ministro, de este ministro de la Corte, que de acuerdo al artículo 96 de la Constitución faculta al Senado de la República para designar previa comparecencia de las personas propuestas por el Ejecutivo Federal a las ministras o a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que quieran ocupar ese encargo. Además, el mismo artículo establece que la designación se hará por el voto de las 2/3 partes de los ministros del Senado presentes dentro del improrrogable plazo de 30 días. El día de hoy justamente nos encontramos en ejercicio de esta facultad constitucional que nos confiere la posibilidad de contribuir desde el ámbito de nuestras competencias a la conformación de uno de los poderes del Estado mexicano. Me parece que debemos destacar que las 3 personas que integran la terna han cumplido con los requisitos de elegibilidad solicitados por el artículo 95 de la Constitución. Los 3 remitieron toda la documentación que acredita el cumplimiento de cada uno de los requisitos señalados, que son muy importantes. Adicionalmente, considero que las 3 personas que integran la terna desean contribuir e impulsar un Poder Judicial de la Federación que esté cercano a la gente, que tenga compromiso social, que camine por el terreno de la austeridad, de la honestidad y de realmente impartir justicia a favor del pueblo y de la sociedad de México. En donde se plantea un Poder Judicial en donde prevalezcan los derechos laborales y sociales, así como su alto compromiso jurídico combinado en su conciencia y sensibilidad social. Coincido con el análisis que se realiza en el dictamen de la Comisión de Justicia cuando sostiene respecto a los requisitos de elegibilidad en el artículo, en el vinculado con lo que la persona candidata a ocupar la vacante no tiene el carácter de secretario de Estado, en el caso de María Esther Ríos, ya que el párrafo 3º del artículo 90 constitucional distingue las funciones que lleva a cabo la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal con la naturaleza técnico-jurídica, sirviendo al Poder Ejecutivo Federal como asesor jurídico frente a las atribuciones político-administrativas que realizan los secretarios de Estado que integran la Administración Pública Federal. En el mismo sentido, se abunda al enfatizar que el capítulo 2 del título 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal distingue claramente entre la Secretaría de Estado y la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que son órganos de naturaleza diversa, por lo que la persona titular de la consejería no puede equipararse a una Secretaría de Estado. Por lo que, en términos reales, lo que se resolvió en el decreto, porque se expide el reglamento interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
que se dispone en su artículo 4, es algo que está fuera de lo que señala la Constitución y señala la Ley Orgánica del Poder de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Por eso es importante señalar que las tres propuestas cumplen con los requisitos técnico-jurídicos que se plantean en la convocatoria y que se plantean en la Constitución y en la Ley Orgánica. En el mismo sentido, se abunda al enfatizar que el capítulo segundo del título segundo de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal distingue claramente entre la Secretaría de Estado y la Consejería Jurídica de la Presidencia, ya que son órganos de naturaleza diversa, por lo que la persona titular de la Consejería no puede equipararse a un secretario de Estado. La Consejería Jurídica de la Presidencia es un órgano técnico jurídico que se creó en la Ley Orgánica, en el reglamento de la Ley Orgánica desde la Administración Pública Federal desde el año del 96. Y la facultad más importante que ejerce es la de brindar apoyo técnico jurídico al presidente de la República en los asuntos que les han encomendados por él mismo. Por este y muchos argumentos es que en el caso específico que se ha señalado, la persona titular de la Consejería Jurídica no tiene el carácter de secretario de Estado, motivo por el cual no hay ningún motivo ni impedimento para que María Esther Ríos esté impedida para contender por el cargo de ministra de la Suprema Corte, por lo cual la terna es perfectamente legal, es elegible y es una terna que plantea un redireccionamiento del triste papel que ha jugado la Corte del Poder Judicial Federal en estos últimos años, protegiendo a delincuentes de cuello blanco, de cuello negro, la corrupción, la impunidad y los privilegios. Por eso le planteamos a esta Asamblea de Senadores de que votemos a favor del dictamen de la Comisión de Justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senador José Narro.